Para el día de hoy hay una palabra poderosa de parte de Dios. Hoy usted va a escuchar cosas que usted no ha oído. Hoy usted va a aprender de la palabra y para eso tenemos con nosotros un siervo del Altísimo que estará hablando. Tenemos con nosotros a Juan de Jesús Acevedo. Él viene desde Navarrete y estará con nosotros. Siempre Navarrete se considera como un sector, un municipio guerrillero, quemagoma, tira piedra, pero hoy tenemos un representante de Navarrete, pero no para tirar piedra ni para quemar goma. Hoy tenemos un representante de Navarrete para darte una palabra poderosa de parte de Dios. Bienvenido, Juan. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes para todos, hermanos y hermanas en Cristo. Le damos gracias primeramente a nuestro Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí y a nuestro hermano Inocencio por haberme dado la oportunidad de traerle una palabra de poder, una palabra de aliento, una palabra de Dios. Quizás se había escuchado en otro tiempo, pero en los últimos tiempos, como estamos viviendo, en esta porción le vamos a dar una palabra, la cual se lee en Mateo 24, versículo 3. Y por ser palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le llamaremos al tema señales antes del fin. Leeremos el 24:3 de Mateo, el cual dice de esta manera: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? No hablaremos de la venida ni del fin, pero hablaremos de la señal. Y para hablar de la señal del cual se habla, tenemos que comprender que Mateo todo es señal para él dejarnos saber cuándo será el fin de los siglos, la señal de su venida. Y leeremos la porción para darle el contenido a Mateo 24:15, el cual dice de esta forma. Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Guerreros y guerreras del Dios Altísimo, estamos escuchando una palabra verdadera de la cual habló Jesús. Y nos manda al profeta Daniel, porque nos deja en incógnita. El que lea entienda. Entonces tendremos que ir a Daniel para que Daniel nos explique. Dice Daniel en el capítulo 8:13: entonces oí hablar a un santo y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo duraría la visión del sacrificio continuo y la prevaricación asoladora y la entrega del santuario? Anoten esa palabra, santuario. Y el ejército para ser pisoteados. Perdón. Daniel nos está dando un tiempo. Pero leeremos el versículo 14, el cual sí te da el crono del tiempo. El 14 de Daniel capítulo 8 te dice: y dijo, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Bendito a palabra, Señor, que sea dicho en tu nombre, esperando, oh Padre, que estas palabras caigan en tierra fértil. Amén. Para que todo aquel que la escuche sea edificado. Entonces Jesús nos manda a Daniel, al profeta Daniel, el cual queremos decirle que Daniel en hebreo
significa juez o juicio de Dios, que es lo que el mundo no ha podido entender. La razón, yo se la voy a explicar. Pero hay que ir a otro versículo interesante, en el mismo capítulo 8, pero versículo 17, y dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. ¿Qué nos quiere dejar dicho Daniel y Jesús? Que tienen que ir en contexto, porque Jesús, una de las señales que nos dice, nos manda al profeta Daniel para que sea Daniel el que nos conteste. Daniel es muy interesante, porque te está diciendo que esa profecía de la cual Jesús se refiere a una señal es para el final de los días. Entonces queremos preguntarle al mismo Jesús, ¿por qué en Daniel se encuentra ese versículo que dice que es para el final de los días? Y Jesús nos dice en el capítulo, vuelvo y reitero, en el mismo capítulo de Mateo 24, la razón. Mateo 24, 14, un versículo antes del 15, dice de esta forma: y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oh, pero Jesús es grande, Padre eterno. Gracias, Señor, porque nos está indicando cuándo será la señal del fin. Ahora le voy a recontar y le voy a decir de qué se trata ese contenido del cual Jesús habla de una señal y Daniel te habla en su profecía. Hay muchas denominaciones que han dicho que esa profecía ya se cumplió, pero no es así, hermano. ¿Por qué? Porque tú tienes que viajar atrás, al tiempo antiguo, cuando Alejandro Magno gobernó en el 302 antes de Cristo, y en el 330 viajó a Egipto. Cuando él viaja a Egipto, en Egipto parece que se le prendió el foco a Alejandro Magno y quiso comenzar a hacer la primera biblioteca que se llama Alejandría en este tiempo. Pero ahí no para todo, porque de ahí, de Egipto, mandó a buscar a todos los pueblos donde él gobernaba, que le trajeran esas escrituras antiguas que le habían dejado los ancestros, porque él quería sacar el contenido de esa palabra, lo cual fueron invitados los judíos, el cual él llamó a 72 judíos para que le narraran la palabra la cual Dios le había dejado a ellos como una herencia. Hay que recordar el 330, porque de ahí viene todo. ¿Qué pasa? Que si nos vamos en Daniel de nuevo, un par de versículos antes, nos da a entender la razón. Dice el versículo 10 en adelante, dice: y creció hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y la pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra.
a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad. Ahí está el chiste. Alejandro Magno, al traer la palabra de Dios que vino en hebreo 330 años antes de Cristo y la tradujo a su idioma en griego, ¿qué pasa cuando lo original lo falsifican? ¿Qué pasa cuando lo original lo falsifican? Entonces, las Biblias que hoy leímos o leemos, ¿de dónde ustedes creen que vino? ¿De los judíos? No, de los griegos. Pero hay algo interesante. Griegos, en hebreo, Yaván es el nombre, significa lodo. Griego en hebreo significa lodo y excremento. Entonces, cuando dice que echó la verdad por tierra, significa que cuando la palabra original él la trajo a su idioma, y no tanto fue que la tradujo al idioma, sino que cogió el idioma hebreo para ella. Pero no como está el idioma hebreo. El idioma hebreo se escribe de derecha a izquierda. Él la hizo de izquierda hacia la derecha. Y de ahí viene el problema de todo el cristianismo completo. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno, según los estudios que yo hice, sí gobernó. Porque para yo poder entender esto hay que ir a la biblioteca. Hay que escudriñar y buscar la verdad para tú poder darla, sea por televisión o por radio, o sea personal a cualquier persona. Entonces, cuando dice que echó la verdad por tierra, te está diciendo que Dios puso eso en su corazón para que él, porque había mucha plaga. Ellos no entendieron. Los judíos no entendieron lo que tenía ese tesoro escondido que el Señor le había dado. Y por temor, fueron ellos educados y le tradujeron ese idioma, la cual hoy leímos con muchas filosofías griegas. Aquí hay mucha filosofía griega. Ahora vamos al contenido de la verdad. Entonces, Alejandro Magno, cuando comenzó a hacer, hay que acordarse que Alejandro Magno comenzó a gobernar a los 22 años y a los 33, llegando a los 33, murió de una enfermedad desconocida. O sea, la misma edad que Cristo. Amén. Cosas interesantes. Ahora, ¿por qué muere? Porque Dios lo quiso así. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que iba a pasar. Y ese evangelio que se habla en Mateo 24, 14, al igual que Apocalipsis 14, 6, que me gustaría echar un vistazo para que escucháramos este mensaje. Dice, el mensaje de los 3 ángeles. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno. Entonces, el evangelio eterno, ¿dónde está? Jesús dice a Nicodemo, en el capítulo 3, si te he hablado cosas terrenales y no me crees, ¿me creerías si te dijera las celestiales? Entonces, ¿dónde están las celestiales? Están guardadas. ¿Hasta cuándo? Vamos ahora a descubrir hasta cuándo tiene que estar guardada esa palabra y ese evangelio, el cual el mundo no ha conocido, porque si Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que el evangelio que se ha predicado
no es el evangelio del fin. Porque dice en el versículo siguiente, te habla de el profeta Daniel. Y Daniel te lleva al versículo interesante, que dice que el tiempo sería 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. O sea que te está hablando, y para poder entenderlo hay que ir al 17, que dice que, que la visión es para el tiempo del fin. O sea, que el evangelio eterno de Apocalipsis 14:6 y el evangelio que Jesús habla en Mateo 24:14 todavía no se ha predicado. Entonces, 2300 tardes y mañana, ¿cuándo se cumplen? Tenemos una pizarra que le vamos a poner fin a algo que está aquí que nadie ha podido entender. ¿Se ve la pizarra? Sí. Dice 2300 tardes y mañana. Y luego el santuario sería purificado. Si la puede acercar más, señor director, la pizarra. Entonces, los 2300 tardes y mañana. Aquí, tienen que echarme. No, se puede quedar ahí también. Los 2300 tardes y mañana, el cual da la conclusión de la señal, de una de las señales que Jesús nos habla en Mateo capítulo 24:3, nos lleva a las 2300 tardes y mañana de la cual habla Daniel, en la cual se debe de cumplir la prevaricación asoladora en los tiempos del fin. Hay que acordarse algo interesante, que Joel, el profeta Joel 2:28, nos dice que en el tiempo del fin Dios derramaría de su espíritu a toda carne, para que nadie pregunte si conoce al Señor. Y los niños y las niñas profetizarían, y los viejos verían sueños. Entonces, es interesante, hermano, cómo vamos a sacar conclusión entre Mateo y Daniel. Una de las señales interesantes, porque de ahí depende que se predique el evangelio del reino. No se está diciendo un evangelio de la tierra, el evangelio del reino. Resulta que si Alejandro Magno gobernó 330 años, hay que recordar que fue 332, pero en el 330 es que él viaja a Egipto. Viaja a Egipto. Entonces, en el 330, él echa por tierra la verdad, de la cual es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, Dios lo permitió por las abominaciones que estaba haciendo el pueblo. Incluso el ejército de Dios dice que lo pisoteó. Hay que buscar la cronología de ese tiempo, de los 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Hay que acordarse, hay muchas personas que dicen que son 2300 días, pero dice que para el tiempo del fin. ¿Cómo yo me como eso? ¿Cómo usted cree que va a ser para 2300 días cuando dice que es para el tiempo del fin? Y ahora sí creemos que es el tiempo del fin, por lo que yo le voy a mostrar. Si él comenzó a gobernar en el 332 a.C. y fue en el 330 y viajó a Egipto y a Jerusalén, Ahora bien, ¿cómo vamos a darnos cuenta de que Jesús no está hablando de un adjetivo, de una profecía,
del cual vendría al final de los días para poder predicar su verdad. Porque Daniel, en el capítulo 8, te dice, 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Cuando se cumple. ¿Cuánto tiempo hace que Jesucristo vino a la tierra? 2023 años. Hace que Jesús vino a la tierra. Si Daniel, el profeta Daniel dice que el santuario sería purificado después de eso, de los 2300 tardes y mañana, y Jesús hace 2023 años que Él vino, y 330 años le sumamos, ¿cuánto sería? ¿Cuánto nos da? Serían 2300. 3, 5, 2300. Perdón, aquí. 330, si le damos el tiempo, ¿cuánto faltarían de los 2000 para llegar al 2330? Cuando Él comenzó a gobernar 330 antes de Cristo. 2330. ¿Se cumpliría cuándo? En el 2030. Entonces faltarían para ese tiempo 7 años. 7 años faltarían para que se cumpliera lo que dijo Jesús. Para que se cumpla esa profecía, la cual es una señal, una de ellas, de la cual Él habla en Mateo 24, 14 y 15, que van unidas. Entonces, el santo le dice a él que sería para el fin de los tiempos. Cuando Joel habla el fin de los tiempos, nos está dando a entender a nosotros que el fin está cerca. Y ese fin es el que nos va a dar a entender a nosotros dónde estamos, dónde está la humanidad ahora. Por eso, cuando Jesús le dice a Nicodemo que hay que nacer de nuevo, ¿para qué? Para subir al reino de los cielos. ¿Pero de qué? ¿Tú tienes que nacer de qué? Agua y espíritu. Porque sin el agua y el espíritu, acuérdense que el agua y el espíritu van unidos. Porque ¿qué dice Génesis 1:2? El espíritu de Jehová se movía sobre las aguas. Entonces, si nos vamos a Mateo, y lo mezclamos, y de ahí nos vamos a Isaías, capítulo 11, para poder entender qué es el agua y qué es el espíritu. Agua y espíritu. Porque hay que recordar que Jesús le dice en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, a la mujer samaritana, de que llegaría el tiempo, y ahora es el tiempo, de que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Porque a Dios no se busca humanamente, porque Dios no es humano. Dios se busca espiritual. Y todo lo que tú hagas para Dios tiene que ser espiritual. Ahora hay un problema. Porque nos dicen los profetas, uno de ellos muy interesante, y también Romanos, que nos vamos a ir. ¿Por qué nosotros
estamos destituidos del reino de los cielos. Porque nosotros no hemos entendido que a Dios hay que buscarlo en espíritu y en verdad. Sin la verdad y sin el espíritu no podemos buscar a Dios. Hay que acordarse que cuando tú buscas a Dios con un verdadero arrepentimiento y una humillación completa, cuando Dios te habla, te entra un espíritu. Lo dice el profeta. Cuando Dios te habla, te entra otro espíritu. Daniel lo dice, Ezequiel lo dice. Y ese espíritu es el espíritu de Dios en ti, lo cual hay que recordar que el agua y el espíritu van unidos, porque el agua hace la representación ¿de qué? De la palabra. El agua es la palabra porque Jesús lo dice. Si bebieras del agua que yo te doy, no volvería a tener sed jamás. Entonces, hay una agua espiritual, pero esa agua hace la representación del conocimiento. Ese conocimiento que solamente lo da Dios, a través de Jesús. Porque Él dice que nadie verá al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús vino a darnos el conocimiento del Padre, o a presentarnos al Padre delante de Él, para que el Cristo te guíe, que es el Cristo el cual, acuérdense que Jesús el Cristo es la manera en cómo nosotros tenemos que reflejarnos en Él, porque nos han dicho a nosotros, hermanos, que estamos salvos por gracia y que no tenemos que hacer nada. Pero ¿cómo así? Salvo por gracia no me da, porque la gracia es un don de Dios que está en nosotros. Y ese don de Dios es Él dentro de nosotros cuando tenemos el conocimiento de Él, cuando Jesús nos lo revela. O sea que para tener a Dios dentro de ti, que es el conocimiento, que es la representación del agua, tiene que venir Jesús o nacer Jesús dentro de ti para tú hacerlo crecer, para que Él limpie el templo. Porque, hermano, nos han dicho que nosotros somos el templo de Dios. Pero si usted se va a Salmo 127:1, dice la palabra que si Jehová no construye su casa, en vano construirían los edificadores. O sea que si no es Jehová que construye su casa, yo no puedo construirle casa a Dios. Y hasta que Jesús no limpie el templo, porque es Él que te limpia a ti, para llevarte al Padre. Entonces, hay una pregunta. Si ustedes ven, en Ageo, capítulo 2, versículo 15, Dios le manda a decir, pensad antes de que pongan piedra sobre piedra en mi altar. Después de haber reprendido a los pastores, del versículo 10 al 14. ¿Por qué? Porque lo que le estamos dando a Dios es un pan inmundo, o sea, una palabra inmunda. Por eso Él dice que, parafraseando, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero ¿quién es el conocimiento? Él mismo. Por eso es que cuando tú te vas a Juan, capítulo 1, versículo 1, entonces dice que Juan es la enciclopedia de las Escrituras. Juan. Y les voy a explicar por qué. Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, Dios te dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, que es Jesús, pero el verbo era Dios. Nos está diciendo que la palabra, que es el verbo, es el conocimiento que tiene que entrar en nosotros a través de Jesús. El evangelio eterno y el evangelio que tiene que predicarse, tiene que derivarse
de la palabra revelada de Jesucristo. Porque lo único que te lleva al Padre es Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que aprender mucho. Entonces, cuando se cumple el tiempo de los 2300 tardes y mañana, es la pregunta. Amén.